Hola, soy Ave Movies y vamos a hablar de cine. ¿Qué tal, panita? Bienvenido a otra semana a esta sección que me gusta mucho del canal, en donde platico más o menos de cosas random. Y justamente ese es un poco el tema de hoy. Estaba platicando con algunos amigos y bueno, para nadie es mentira que yo soy bastante fan de One Piece. Desde hace un par de años que descubrí el anime, más o menos en 2022, me eché todo el anime en unos 4 meses. La verdad sí fue un tiempo y fue un viaje que disfruté bastante. El punto de todo esto es que mis amigos me estaban diciendo que se les estaba haciendo bastante difícil agarrar el hilo y ponerse en marcha para ver este anime. Y mira, yo lo podría entender. Justo a mí me pasó lo mismo. Intenté darle una vista por recomendación de un amigo justamente en verano de 2019. Y avancé 5 capítulos, 6 capítulos y hasta ahí llegué. No pude más. Fue hasta que lo empezaron a doblar en diciembre del 2020 me parece, que le pude agarrar un poquito más el hilo a esta historia. Y justamente eso quiero que sea el tema de hoy. Quiero platicar un poquito sobre One Piece, sobre cómo verlo y sobre por qué si lo dejas vas a perderte una verdadera joya. Tienes que tener algo en cuenta, y es que One Piece se divide en arcos y sagas, yendo de lo particular a lo general. Hasta ahora en el anime hay más o menos 11 sagas, y la verdad es que hay muchísimos más arcos. Mejor ni te espanto para que no te vayas echando para atrás en este bonito viaje. Mira, yo sé que hablar de una producción que tiene más de 1000 capítulos suena difícil. La verdad es que yo también me sentía bastante ofuscado al momento de pensar, pues por dónde le voy a entrar. Porque pues sí hay bastante maneras de ver One Piece para hacerlo más rápido. Sé que por ejemplo, pues como cualquier otro anime, puedes saltarte los arcos de relleno, que la verdad es que no hay muchos, pero sí hay un par. Hay unos que están 2, 3 interesantes y otros que pues la verdad podrías saltártelos completamente. También sé que por ejemplo en internet hay gente que se ha dedicado a hacer el anime lo más posiblemente cercano al manga, quitándole escenas filler, o sea igual escenas de relleno como ya sabes, estos paneos con música de fondo que no aportan nada a la trama, pero le meten un poquito de paja para que el capítulo pueda alcanzar la duración que tiene que tener. Entonces, yo lo que te puedo decir es que nunca es tarde para literalmente montarte al barco que es One Piece. He escuchado muchísimos comentarios sobre el por qué la gente no se ha animado a ver One Piece. Uno de ellos es que en la primera saga, o sea, la saga de East Blue, la que digamos fue casi completamente adaptada en el popular live action de Netflix, la animación es muy lenta. Y viejo, yo lo puedo entender completamente. A mí también me costó muchísimo trabajo avanzar en los primeros 10 capítulos. Por eso mismo. Porque todo se ve lento, se ve poco fluido. Y no se ve tan interesante a comparación, ojo, esto es importante, a comparación con los estándares de hoy en día. Porque si quieres, no sé, empezar a ver, digamos, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen desde el primer momento tiene una animación de 10. Y pues es que es un anime muy nuevo. Pero pues, digamos, lo estamos metiendo en la misma bolsa. Es complicado. Pero la verdad es que por lo menos la saga de East Blue para mí es una de las más bonitas. Porque ya cuando vas en la parte más adelantada de Wano, digamos, cuando estás leyendo el manga, pues te trae muchísima nostalgia todo lo que ha significado el viaje para estos personajes. Esto es también importante decir. One Piece lleva, digamos, unos 24 años aproximadamente en emisión como anime semanal. Eso no es poca cosa, es un hito en la industria y que probablemente ninguna otra producción lo vuelva a hacer en muchísimos años. Me pareció importante recalcar esto porque One Piece funciona más o menos como una especie de archivo, como una especie de prueba viviente de lo que ha sido la evolución de la animación en Japón. Si comparas un episodio, digamos, otra vez volviendo de la primera, de la saga del East Blue, con un episodio de Wano, que por cierto, debido al aniversario de los 1000 capítulos y de todo esto, sí han hecho estas comparaciones, puedes ver un mundo de diferencia. Y así en estos 24 años que han hecho. Por lo que pues yo podría decir que incluso si estás un poquito más clavado en la parte técnica de la animación, el ver One Piece se vuelve un verdadero deleite. ¿Sabes? Podría ser algo así como intentar echarte la filmografía del estudio Ghibli. Ya sabes cómo se veía de alguna manera en Totoro y cómo se vio de otra manera en El Castillo Vagabundo y cómo se ve de otra manera en la nueva película que van a sacar. Eso es algo bastante rico.
solo que en One Piece se aprecia un poco menos saltado. Pues podría ser algo así como lo hizo Pixar aquí en América. Salió Toy Story 4. ¿Te acuerdas cómo hacían esta comparación de las texturas que tuvo la primera del 97 y esta que me parece era del 2018? Como eran como cosas completamente diferentes. Viejo, eso es One Piece también. También he escuchado muchas cosas acerca del diseño de los personajes. Mira, viejo, a mí también me pasaba lo mismo. Cuando veías las imágenes de One Piece de los personajes, era súper extraño ver a un esqueleto de 2 metros con un perrito con cuernos al lado de este sujeto de goma que era amigo del tío de las cejas de remolino. No sé, era bastante bizarro. Yo también he escuchado que eso es un comentario en contra, pero creo que dentro de esto bizarro que tiene, se encuentra una especie de personalidad, ya que podría casi afirmar que ningún otro anime, ninguna otra producción tiene este estilo de One Piece, estas criaturas tan variadas que pueden ir desde gigantes, desde zombies y un muy gran etcétera. Eso no intento que sea un comercial, pero sí quiero que sea como una especie de reflexión para ti que lo estás viendo, digas, hey, sí, voy a darle una oportunidad. A simple vista, podríamos decir que One Piece es una serie de aventura. Yo la verdad es que con eso me la compro. Con amigos, viajando de isla en isla, golpeando a los malos, haciendo más amigos en el camino, dando unas peleas de poquísima madre. Y hasta ahí decía, hey, me funciona. Porque por lo menos así fue la primera parte, la primera mitad. Pero de repente y sin darte cuenta, estás completamente inmerso en el riquísimo trasfondo sociopolítico que tiene la historia. Muchísimas ideologías, muchísimas cosas, que es como un golpe de realidad que probablemente el autor tuvo en su momento y que lo reflejó en su trama. Cosas bien dank como la corrupción, como el manejo de la información, cosas como que el gobierno oculta ciertas cosas de la historia o ciertas prácticas bien oscuras para que la gente no se dé cuenta de todo eso. Y de repente es como, viejo, One Piece no es una historia sobre piratas golpeando malos, o sea, sí lo es, pero también es como One Piece es la historia de piratas golpeando al One Piece golpeando al político corrupto, piratas golpeando al general corrupto de la armada. Y son como cosas bien fuertes. O decir, Luffy sacándole el privilegio a un rico por la nariz a golpes. Para mí todo ese tipo de cosas lo hacía bastante rico, porque se deslindaba mucho de la idea de simplemente una historia de peleas y lo transformaba en una historia de subversión social. Una historia de la clase, o sea, sí, digamos, luchas de clases. De la clase trabajadora, de la clase social más baja, enfrentándose a los grandes magnates de las noticias, a las familias riquísimas que han heredado su fortuna años y años y años. Cosas bien duras, pero que tienen un mensaje muy fuerte, tanto narrativamente como en nuestro mundo. Bastante interesante esta mirada desesperanzadora que tuvo Eiichiro Oda al momento de crear One Piece, y que la contrasta completamente con Luffy, el protagonista, quien ahora sabemos es literalmente, digamos, el sol del mundo. Debes tener en cuenta que parte de la longitud de la trama se debe a que siempre que los personajes visitan una isla, se le da muchísimo contexto, tanto al lugar, digamos, en sus costumbres, en el momento social o político que están viviendo, en las personas que viven ahí. Y eso es importante también. Siempre a los personajes o secundarios o digamos momentáneos que llega a tener esa trama, se les desarrolla completamente, se les da un pasado, se les da gustos personales, se les da una personalidad única. Entonces, pues sí, se vuelve como una de las novelas épicas de las que te platicaba en las clases de literatura de la prepa. Cada personaje, y créeme, cada personaje tiene su peso en la trama. A mí me pasaba que al principio era como, ah, sí, este güey. Y de repente 800 capítulos después como, oye, este güey literalmente está a punto de hacer la cosa más importante del mundo. Entonces tienes que forzarte a recordar quién era este personaje. Y es algo bastante rico, que justamente el mundo de One Piece funciona de una manera bastante redonda. ¿A qué voy con esto? O sea, sí, nos enfocamos en la historia de personajes en específico, pero
el mundo sigue girando, aunque ellos estén haciendo otras cosas. Sucesos siguen ocurriendo, personas siguen conociéndose y moviéndose, personajes secundarios siguen haciendo cosas. Entonces es como algo muy apegado a un mundo real, a un mundo perfectamente bien construido. Los personajes, al igual que nosotros, van aprendiendo con cada uno de los capítulos, con cada una de las islas que visitan, cómo es que este mundo funciona y cómo es que ellos funcionan dentro de él. Y es algo bastante especial porque funciona como un espejo de nosotros como espectadores y ellos como personajes, en el que ambos pues entendemos qué es lo que pasa en este mundo. Entendemos cómo funciona, qué va a pasar, hacia dónde va, quién es quién en esta novela tipo Game of Thrones sociopolítica. Y es increíble porque todo esto lo vas viviendo mientras tienes a un grupo de amigos que son probablemente una de las bandas de inadaptados más grandes que se ha visto, tipo Guardianes de la Galaxia, que van por ahí llevando libertad, en el buen sentido, claro. Libertad, amistad, sueños, dejando a la gente ser libre. Y es un mensaje muy fuerte y es lo que One Piece significa. Ya no es tanto el tesoro, que bueno, el tesoro también es súper importante, pero es más que eso One Piece. Ya para terminar y para que no se haga esto más largo de lo que ya lleva, quiero desmentir este mito de que se pone bueno en el capítulo 300, se pone bueno en el capítulo 400. Eso depende mucho de ti. Eso depende de que si digas, quiero unirme a esta aventura, quiero hacer amigos, quiero poder platicar de esto con la gente y decir, sabes loco, a lo mejor a mí me atrapó muchísimo, como en el live action, cuando Luffy destruye Arlong Park y añade a Nami a los piratas sombreros de paja. O me gusta mucho el arco de Drum, me gusta mucho el arco de Water 7, me gusta mucho el arco de Enies Lobby, me gusta mucho, no sé, yo por ejemplo, a mí me empezó a gustar como ya seriamente, dije, güey, esto es algo diferente, cuando Tony Chopper se une a la tripulación de los sombreros de paja. Se me hizo una imagen bastante preciosa, pero cuando sí dije, güey, ¿qué estoy viendo? Es cuando Luffy derrota a Crocodile. No te vas a dar cuenta que eres fan de One Piece hasta que ya estés muy metido en la historia y hasta que veas en retrospectiva y digas, oye, este fue el momento en que para mí se volvió uno de mis animes, o vamos a decirlo ya así, una de mis historias favoritas. Y esto fue todo por hoy. Recuerda dejar un like, suscribirte, compartir este video con todos tus amigos y que me comentes aquí abajo cómo es que vas con el anime de One Piece. Si no lo puedes empezar, si estás poco a poco o si ya vas al día. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales y que subo videos martes y viernes. Yo soy Abemovies y nos vemos en la siguiente película, en la siguiente serie, en el siguiente anime. No sé, pero nos vemos.